Buena cabros, bienvenidos al podcast La Historia es Nuestra. Y la hacen los pueblos. Una vez más acá con mi compañero Chagual. ¿Cómo está, compañero? Muy bien, ¿y usted, amigo? Aquí estamos tratando de grabar el segundo capítulo ya. Medio estresados, pero bueno, todo sea por sacar un buen resultado. Bueno, compañero, dígame, vamos al toque nomás al grano. ¿De quién vamos a hablar hoy? Sí, vamos a hablar del forjador de la Unidad de los Trabajadores, Luis Emilio Recabarren. El mismísimo, el más basado de todos. El primer marxista en Chile y uno de los primeros en Latinoamérica, ¿cierto? Sí, el fundador del socialismo chileno. Muy bien. Bueno, si te parece, vamos al tiro nomás con lo que serían sus primeros años de vida. Te doy el pase ahí para que empieces. Vale. Quería iniciar con una cita de Recabarren que dice: Bueno, es necesario convencer a los trabajadores que son un gran poder, como no hay otro, pero la fuerza de su poder solo reside en la organización. muy bien. Ahora sí, comencemos. Comencemos, ahora sí. Bueno, Luis Emilio Recabarren nace en Valparaíso el 6 de julio de 1976, 3 años antes de la Guerra del Pacífico. Cierto, nace en Valparaíso. Sí, en Valpo. Sobre su niñez no hay nada, absolutamente nada. No se conoce acerca de nada de su niñez, lamentablemente. Exacto. Llegamos a un punto en el que solo conocemos como dos anécdotas de sus primeros 20 años de vida. Cuéntelas, por favor. La primera es su inicio como en el mundo laboral. No sé si sabías tú que Luis Emilio fue abandonado por su padre Fíjate que no sabía, bueno. a pequeña edad, hermano, a los 11 años. 11 Así que tuvo años. que empezar a trabajar de cabro chico. Claro, Bueno, de ahí cuando inició como tipógrafo, perdón, sí. me da pena. ¿Ah? Que me da pena. Bueno, inició como tipógrafo y tuvo que mantener a la familia, básicamente. Claro, era como si ya no estaba el papá, él era el hombre de la familia que tenía que mantener, porque si no me equivoco, ¿cuántas hermanas tenía don Luis? Como 3, ¿cierto? En la famosa foto que se ve ahí junto a sus hermanas con ya bastante edad. Sí, Claro, él se tuvo que poner los pantalones de la familia y básicamente mantenerla, ya que no estaba el papá. bueno, en el oficio de tipógrafo dedicaría su vida a liberar a la clase que perteneció. Bueno, después vamos a los 15 años ya, en el que fue detenido por revolucionario y absuelto por tener 15, por ser un pendejo. Claro, por ser niño nomás, pues. Igual harto buena onda los milicos, pues. Exacto, no. Por Porque ejemplo, los milicos se pasan por el pico cualquiera, bueno. Pudieron fácilmente haberlo fusilado, pero no lo hicieron. Sí. A lo largo de la historia se ha visto que fusilan familias completas. Sí, no importa si sean mujeres, niños, da lo mismo. Bueno, lo pillaron repartiendo periódicos revolucionarios. Pueden ser pro Balmaceda o pro Congreso. Existen dos versiones. Sí. Pero eso da lo mismo porque finalmente no determinaría su ideología política a futuro. Claro. Y en los primeros años de lucha, Recabarren decide luchar por los intereses del pueblo. Así que quiere comenzar a militar y buscando un partido así que se identifique. Claro, Conversa con sus compañeros, formado en la dura escuela de trabajo en la cual él mismo se estaba formando también. Es necesario luchar, pensaba, y en 1894 ingresa al Partido Demócrata, que era el único partido de la época que realmente estaba alineado con las clases trabajadoras. claro, Tiene un origen trabajador también desde las clases medias. claro. ¿En qué año se funda el Partido Demócrata, perdón? En 1887, si no me equivoco. Claro. Por lo mismo, bueno, se podría decir clase media, que estaban, no sé, aburridos de los demás partidos, deciden crear este. Sí. Muy bien. Bueno, en 1897 se ve realizada una de sus más sentidas aspiraciones. Aparece el periódico La Democracia, cuya editorial trataremos de interpretar fielmente las aspiraciones del proletariado. Claro, ese era como su eslogan, se podría decir. Sí, su línea editorial. Bien. Recabarren aparece también ese mismo año por una de sus cartas al director de La Tarde del diario Lepro. Ah, ya. En el que tiene un pequeño encuentro con un... ¿Pequeño? Con un... Sí,
con un pequeño anarquista, Luis Olia, que próximamente sería uno de los más grandes dirigentes anarquistas de Chile, Claro. en el que menciona que Olia le falta afecto femenino y vive en condición de parásito. Le dijo virgen, pues. Virgen culiao. Bueno, pero. Le dijo admin de Politigram. Claro, le dije, no, tú no tenías afecto femenino porque tú administras una página de memes en Politigram. No, tú no. No, pero calmón, no estamos leyendo así, pueden buscarla en internet. Sí, la vamos a dejar Está en la disponible. descripción. Para los que están escuchando en YouTube, en la descripción va a estar. Así que calmado nomás. Bueno, próximamente en el 99 aparecería como periodista. Claro. Como el periodista del pueblo que Ujú. veremos más adelante también. A cargo de la... ¿Cómo se llama? De la democracia, el periódico, sorry. Sí. Me dio lag mental. Bueno, el Partido Demócrata sacó un candidato a diputado en el 97, el que Ujú. eligió a Recabarren como secretario, así que tuvo que irse a Partir, vivir a Santiago. partir a Santiago. Que se llama asquerosa. Perdón. Ya, payaso este. Bueno, a ver, algo importante que puede ser la mancomunal de Tocopilla. Claro, es como uno de los hitos de. Bueno, uno de los tantos hitos que tuvo la carrera política de Don Luis Emilio. Claro, pero no fue parte directa tampoco. Pero sin duda fue de gran influencia Sí, pues. en el Su norte. figura fue de mucha influencia para los trabajadores del norte. Porque se selló en medio de la lucha y masacre de la cueva del Chivato. Claro. Ahí, como decíamos, que en esa huelga participaron mujeres y totalidad de la población del Chivato. En Ujú. donde el Mercurio tuvo 4 días sin publicarse. Qué bueno. Bueno, aquí Recabarren en el 1903 se dirige a instalarse a Tocopilla para orientar, guiar y organizar la mancomunal. Exacto. Y ahí funda el periódico. El trabajo. Exacto, compañero. Periódico El Trabajo. Para luchar por las mínimas condiciones laborales que hacían sentir a los obreros. Claro. El primer número salió a la luz el 18 de octubre de 1903. ¿Sí? ¿Sabe lo que pedían, sí? Por lo que quiero creer, o sea, cosas muy básicas. O sea, desde nuestro punto de vista 2022, ¿cachai? Cosas muy básicas. ¿Me puede decir cuáles eran los petitorios? Claro, pedían reducción de la jornada laboral, pedían seguridad en la faena, abolición de las fichas y pago salario en moneda corriente, comercio libre en la oficina, libertad de reunión y organización. Cacha. Junto a las reivindicaciones económicas y sociales planteadas políticamente como son la libertad... Nada, me bugué, me dio lag mental, perdónenme. Dele nomás. Bueno, Recabarren se dedicó en ese tiempo a elevar el nivel ideológico de las masas. El gobierno pretende destruir la mancomunal y acallar la voz del trabajador debido a la acusación contra Recabarren de agitador y agitador. sedicioso. Sí, a causa de lo que escribía en el periódico El Trabajo. Exacto. Aquí es perseguido políticamente desde ese día Recabarren. Claro. Y pasa detenido 20 días en la cárcel. Por lo que ya dijimos. Fue detenido el día 20 de enero del año 1904, exactamente. Sí. Es si no me equivoco, es la primera detención de una serie de carcelazos. Claro, la primera de tantas. La policía intenta destruir la imprenta del trabajador, Claro. pero el pueblo lo impide en medio de una lucha campal en la que participaron los hombres y mujeres. Muy bien. Yo creo que puede ser, no sé qué más en todo el tema, pero creo que como hombre consciente no podríamos haber acortado la libertad de prensa más adelante, pues si queríamos, por ejemplo, siempre ha estado la prensa burguesa, Exacto. que está en contra de los movimientos, pero también es un derecho que conquistó el pueblo a través de la lucha. Igual es muy bastardo, se podría decir. Sí.
O sea, digo yo. Sí, po. Bueno, Recabarren sale de la cárcel a los 20 días que dijimos Sí, y vuelve a caer en otro mitin con trabajadores. Pero aquí pasa 7 meses en la cárcel. 7 meses. Sí. Los que aprovecho para leer, instruirse mucho más, informarse sobre el movimiento del país y preparando charlas y conferencias. Porque era un gran orador, hermano. Sí, Se dice que podía haber estado como 10 horas hablando y no aburría Don Reca. claro. Generaba esa cosa de querer escuchar y uno no se aburría. Yo cacho que era como de Allende o algo así. Claro, o sea, Allende era un gran orador. Simplemente hay que ver los videos. Yo puedo estar todo el día viendo el mismo discurso. Sí, y uno no se aburre. Yo creo que, puta, de mala suerte que no existen así como discursos de Don Reca. Sería hermoso ver algunos. Sin duda. Aunque por lo menos están escritos. Escritos, claro, pero Sí. en video sería un lujo tenerlo. O para escuchar la voz de Recabarren sobre todo. Sí, es un misterio, ¿cierto? No existe ninguna pista de audio de su voz. No, de hecho el único video es el del funeral. Sí, pues, el funeral, que igual lo vamos a dejar en la descripción. Que se ve todo ahí. La masa trabajadora despidiendo a Don Reca, creo que es lo más O sea, impresionante que he aparte visto. lo graban ahí ya en el cajón. Sí, es fuerte, igual es fuerte verlo. Pero bueno, sigamos, weón, porque estamos... Bueno, aquí después de cuando estuvo preso los 7 meses, los obreros le proponen volar la cárcel y los edificios públicos que estaban ahí para que lo liberaran, evidentemente. Claro, amenazando con volar todo lo que sea posible para lograr su liberación. Pero Recabarren se niega rotundamente, rechaza todos los métodos terroristas. Claro. Es partidario de la acción de masa y de la lucha organizada. Así lo enseñó toda su vida. Muy bien, weón. Es que, sin duda, los únicos que hubieran salido perjudicados son los obreros. Claro, imagínate. Otra matanza más. Otra matanza más. O represión total, porque agarran a un obrero, le dan 7 meses al tiro como a Recabarren. Claro, por estar, no sé, publicando la realidad de que viven los trabajadores, pum, 7 meses en cara. No, Qué paja. Recabarren sale fortalecido de la cárcel. Cada vez que estuvo preso salía más basado que antes. completamente. La cárcel lo cambia. Sí, tuvo que son 7 meses de pura reflexión, pues. Sí, y además imagínate cómo era la cárcel en ese tiempo, weón. Totalmente nefasta. Recabarren acusa a Enrico y Pobre de la cero reinserción, la posibilidad de reinserción que presentaba la cárcel hace 100 años, po. Hace 100 años. Imagínate, en principio del siglo XX ya acusaba que un preso no podía reinsertarse a la sociedad, weón. Imagínate ahora, weón, 2022. Sigue igual. Todo sigue igual, weón. De que no. 1910 no ha disminuido el número de criminales. No, Así que, po, se nota que no ha servido para nada. para nada. Bueno, la mancomunal, mientras estuvo preso, se fortaleció y se convirtió en el gran organismo de masa que reúne a 3.000 obreros en La Pampa. 3.000 obreros, pues, compadre. 3.000, o sea, no es para menos. Son demasiados. 3.000 obreros, sí. Podría hacer lo que quiera, ir dirigiendo obreros, pero organizar todo Chile, bueno, pues, no te sirven 3.000 obreros en el puro norte. Claro. Hoy uno creería que con 3.000 obreros ya puede ser diputado o algo. Sí, pues, weón. En la época, Actualmente igual, ¿o no? puede ser que sí, weón. Pero, como se dice, se compraban muchos votos, hermano, el cohecho. Sí, había mucho cohecho, sí. Bueno, obviamente no tenemos el servicio electoral que existe hoy, que está más regulado. Imagínate, principio del siglo XX, como era esa weá, que existía demasiado cohecho, weón. Sí. Bueno, Recabarren, saliendo de la cárcel, reedita El Trabajador, el diario que fue censurado y perseguido por el gobierno, Claro. y funda El Proletario. Ah, sí, muy bien. Y De aquí Tocopilla. también... De Tocopilla. Sí, aquí también ayuda a agitar las reivindicaciones más sentidas. Aquí son similares, pero más específicas. Claro. Como antes trabajaban 14 horas por mano ahí. De lunes a lunes, pues, weón. Sin descanso. Sí, porque ya te pagaban como la callampa, no te podéis dar el lujo de darte Sí. un día libre. Te pagan como la callampa y aparte en ficha, weón. Para ir a comprar las pulperías. Insólito, weón.
Ya antes te tenían en condiciones miserables. Miserables total, pues bueno. Y a todo sol, pues. Espérate, era para el norte. Sí, ¿qué importaba si moría un obrero? Para el weón, para el jefe era como, murió nomás, ¿qué importa? Traigan al hijo. Claro, traigan al hijo y ese que ocupe su puesto. Qué nefasto, weón. Continúa entonces. Dele nomás. Desde el norte su influencia se extiende a todo Chile. La pampa arde y el fuego prende en toda la patria. Así es por sus periódicos. Claro, por todos los artículos que publicaban los periódicos. Sí, la misma gente empieza a conversar sobre su problemática que no habían sido denunciadas hasta ese momento. Claro. Así que se agudizan los conflictos que eran casi desconocidos en Chile. En Santiago, más de 20 organizaciones se oponen al impuesto ganado argentino debido a la falta de carne. Se moviliza la mayoría de la población. Paran los ferrocarriles, el transporte, el comercio, los servicios y abastecimiento. La lucha se extiende por 2 días y el pueblo es baleado en las calles. 1905. ¿Cómo es conocido ese evento, compañero? Se conoce como el mitin de la carne, compañero. Sí. Pasado muchas veces, hermano. Había cero conciencia de parte del gobierno por los trabajadores. No. Te quejabas y balazo. Sí, te quejas. Bueno, no hay mucha diferencia, creo que ahora, bueno. Estudiantes Pero, salen a las calles y reprimidos. En 1906 Recabarren funda un nuevo diario para la clase obrera, pero ahora en Antofagasta, llamado La Vanguardia. Sí. Este mismo año una nueva masacre estremece al país. 100 obreros ferroviarios caen masacrados en un mitin en la Plaza Colón. 100 obreros, pues ya llevamos ¿Cuántos 2 llevamos matanzas, ya? si no me equivoco. Sí, llevamos 2. Sí. A mediados de ese mismo año, de 1906, Recabarren llega a Santiago. El pueblo Taltal y Tocopilla lo ha elegido diputado. Y aquí funda un nuevo diario llamado La Reforma. Sí. El Parlamento desconoció la elección de Recabarren por negarse a jurar por Dios. Claro, la estupidez, pues. Y debido a ese hecho es perseguido también políticamente y es Exacto. condenado a 541 días de cárcel. Sí. Pero, O ¿qué sea, pasó? casi condenado. O sea, como que estaba la condena, pero Recabarren se escapó. Un bio. Sí. Huyó a Argentina para Sí. eludir la condena. Muy bien. A fines de 1906. En el destierro, Recabarren llega a entero ficha a Argentina, compañero. Llega así. Yo mando aquí. Sí, pega al tiro en una imprenta, contacta al movimiento obrero de ese país y asiste al Congreso Obrero de Fusión, donde participaban anarquistas y socialistas. Aquí es donde Recabarren nos enseña algo muy importante, que es luchar contra el sectarismo. Ese congreso terminó con anarquistas y socialistas agarrados a combo, básicamente. No me sorprende. Bueno, él nos enseña que el sectarismo es un defecto necesario de cortar de raíz, porque impide el fortalecimiento y el desarrollo de la organización obrera, y así lo enseñó toda su vida también. ¿Te sabe que Recabarren llegó a ser dirigente sindical del movimiento obrero argentino? ¿En serio? Mira, yo no sabía, bueno. Él pensaba que un obrero puede y debe participar Claro. en toda organización de trabajadores en cualquier país. Como debe ser, pues bueno. Era un ferviente defensor del internacionalismo proletario. Sí, pues. Obreros unidos del mundo, pues bueno. Bueno, aquí viene una de las partes más importantes, que es desde Argentina. Nunca olvida el movimiento chileno. Sigue atento con... Sí, no deja de lado su patria. Claro. Sigue a detalle. Sí. Bueno, debido especialmente a que el salario de los obreros disminuía día a día a consecuencia de la baja de la moneda de los pequines. Ya. Los obreros pedían salarios de 18 pequines y a otras reivindicaciones. Los obreros de la maestranza de Santiago declaran una huelga. El 21 de diciembre, 30.000 obreros de La Pampa bajan al puerto de Iquique. Aquí son encerrados en la escuela de Santa María junto con sus familiares y son masacrados por el ejército de Chile. Otra matanza más, Sí, lamentablemente. aquí habían niños, mujeres y hombres. Y si no me equivoco, creo que no solo habían así como trabajadores chilenos. Igual habían de otras nacionalidades. Claro. ¿Quiere citar al compañero extranjero? Sí, es que creo que era un trabajador, si no recuerdo, peruano o boliviano, pero dijo, se les dio la oportunidad de salir,
porque claro, no eran chilenos, o sea, cómo iban a estar pagando junto con los chilenos si era como una causa chilena por la que se estaba peleando. Pero el compañero trabajador dijo, si con los chilenos vinimos, con los chilenos morimos. Y acto seguido ocurre la matanza. Qué triste, bueno, me dan ganas de llorar. Sí, imagínate, pidieron que pues por una subida de sueldo te masacran. Por Sí, pedir una subida de sueldo. a mujeres, pues bueno, o sea, ¿qué te pasa? No. Imagínate cómo haberse sentido Recabarren. Sí, pues, porque él era como, a lo mejor sintió que era el que agitaba a los trabajadores a exigir sus derechos y finalmente estos terminaban masacrados por el ejército de Chile, pues bueno. Probablemente si no hubiera estado en Argentina hubiera estado ahí metido. ¿Te imaginas No, a Recabarren ahí Mm. metido en Santa María? Se salvó de nuevo. Sí, Bueno, Recabarren decide, después de ese lamentable momento, decide viajar a Europa. En 1908 parte a España. Da conferencias, luego pasa a París y después a Bélgica. Pucha, sorry. Me dio un lag mental. Pero no se preocupe, compañero. De ese Vámonos. viaje logró aprender demasiado, basarse en experiencia y en formación. Cuando vuelve a Chile Recabarren, llega lleno de energía. sí, pero ¿qué pasa? Imagínate, ¿Qué imagínate a Recabarren lleno de energía, un agitador Vamos, y sigue mi sedicioso país. según el bueno, sí. Bueno, el viaje por el extranjero le dio la madurez y experiencia. La clase obrera ha sufrido violentas represiones y masacres desde que se fue Recabarren, pero no había sido abatida. Claro. Recabarren llega y asume nuevamente el puesto de combate. Apenas pisa el Chile, se une a un mitin de obreros tapiceros, en el ¿Y qué que pasa? cayó preso. Sí, lo agarraron los pacos de nuevo. Nuevamente. A la Estuvo en la cárcel. cárcel, sí, estuvo en la cárcel 11 meses, sí. 11 meses. Desde noviembre de 1908 hasta agosto de 1909. Qué terrible, man. Nuevamente, o sea, pisa el país y cae preso nuevamente, man. Así es. Pero no todo fue malo. Nació la Gran Federación Obrera de Chile mientras estuvo preso. Claro. Y, Por lo que evidentemente no pudo participar directamente. claro. Mm. Y también agregar que durante su estadía en la cárcel, en esa oportunidad escribió Ricos y pobres a través de un siglo de vida republicana, mi juramento en la Cámara de Diputados en la sesión del 5 de junio de 1906. Bien, buen detalle, compadre. Bien. Buen libro, se lo Sí, recomiendo. sí, recomendadísimo. Así pueden ver lo que ha cambiado desde 1910 a 2010, básicamente, o a la actualidad. Sí, Bueno, al salir de la cárcel, toma de inmediato la influencia directa de la Foch y hace su primera gira por el sur de Chile. qué grande Recorre. el sur. ¿Qué iba a decir, compadre? Disculpen, lo interrumpí. Qué grande el sur, weón. El sur del país. Ah, ya. Bueno, Recabarren recorre Talca, Constitución, San Fernando, Curicó, Molina, Linares, Bulnes, Concepción, Temuco, Valparaíso, Corral, Osorno. Con ese, ¿cómo se dice? Bueno, voy a decir con el eslogan de que es necesario unirse y luchar. Claro. La organización es la única arma que tienen los pobres para defenderse de los ricos y de los grandes hacendados. Qué gran frase. Y donde está Recabarren, lo que era un excelente orador, donde Sí, iba, no. agitaba y dejaba la embarra. Dije, queda la cagada. Ya, yo me voy, cabro. Ustedes saben Sí. y queda la cagada. Bueno, de nuevo vuelve al norte en 1912 y funda El Grito Popular, Ah, ya. otro periódico, donde ya se los va dejando a los mismos obreros que están por ahí. Sí, pues. Y él funda otro que es como una acumulación de todo lo que lleva él, Ujú. y hace uno de los periódicos más basados que ha hecho. El nombre, Sí, El Despertar de los Trabajadores. exactamente, uno de los más basados, weón. El nacimiento de este periódico significa la superación de los anteriores, un nuevo paso para orientar y organizar los trabajadores del movimiento revolucionario. Pero algo aquí pasa que va a cambiar para siempre la historia del movimiento obrero en Chile. Ya. Recabarren se dio cuenta que los obreros necesitaban un partido independiente de clase, que solamente estarían los trabajadores, que debían participar en la lucha con su propio partido y no comparsa de la burguesía.
el desarrollo de la clase obrera, sus viajes por Argentina, España, Francia, Bélgica, las traiciones de los políticos burgueses a la clase trabajadora, la descomposición del Partido Demócrata, convencen a Ragabarren que ha llegado el momento de crear el Partido de la Clase Obrera. Así nace en Tarapacá, en Tarapacá. sí, en Tarapacá, el Partido Obrero Socialista, en junio de 1912. 1912. La primera directiva del Partido Obrero Socialista está integrada por Recabarren y Elías Laferte. Compañero de lucha, dije que estoy en otra. De lucha. Sí, compañero de lucha y de... y fue el discípulo de Recabarren. Claro. Del maestro Recabarren. El maestro, claro. Le decían al maestro. Sí. Bueno, como siempre, Recabarren despliega una actividad inmensa para aparece su libro que es el socialismo. También se lo recomendamos. Sí, recomendadísimo. Y siempre le dice a los que están cerca de él, a sus compañeros, a los trabajadores en su charla, que estudien. Estudien, claro. Estudien, porque siempre tenemos que estar preparados para cualquier cosa. No puede ser que algún día los trabajadores lleguen al poder y no pase nada. No sepan qué hacer. Claro. El pueblo instruido es el pueblo más poderoso, pues. Exacto. Como dijo Don Reca. Eso es una cita de Don Reca. Porque hay que analizar los problemas con seriedad. Para ello, le recomendó que escribieran folletos, libros, artículos donde analicen los grandes problemas de la época, que también podríamos aplicar a la actualidad y deberíamos hacer. Se debería hacer. Sí. Bueno, Don Reca sabe que son reserva importante la lucha contra los explotadores. La ha visto luchar a las mujeres y para ella escribe centenares de artículos. Igual preocupación siente por los jóvenes. Para continuar, llegamos a 1914 y estalla la Primera Guerra Mundial. Correcto. Organizada por los imperialistas. Sí. Y las ciudades, aldeas, mares se transforman en campos de batalla donde mueren millares de trabajadores. ¿Qué es lo que en realidad le importaba recabar? Los trabajadores. Sí. Sin objeto de enriquecer a sus explotadores, aumentan la miseria, el hambre y las enfermedades. Los pueblos engañados asesinan uno a otro, como si fueran enemigos. Mientras tanto, los verdaderos enemigos del pueblo, los fabricantes de armamento, los instigadores de guerra, los imperialistas, aumentan sus riquezas con la sangre de los hombres, las mujeres y los niños. A Recabarren agradece que el pueblo de Chile no participó en la guerra, pero sufrió también sus consecuencias. Exacto. Económicamente, siempre hemos dependido siempre de la coyuntura externa. Sí, siempre llegan los coletazos a nivel económico. Tercer mundo. Lamentablemente. Bueno, Recabarren se opuso, como hemos estado... Ustedes han estado escuchando y yo leyendo. Claro. Que se opuso desde un comienzo a esta carnicería. Por hablar contra la guerra se le acusó de antipatriota. Recabarren escribió en El despertar de los trabajadores: ¿querer la guerra? ¿A eso llamáis patriotismo? Se nos llama antipatriotas porque somos enemigos de la guerra. Somos y seremos enemigos de la guerra, y creemos así saber amar mejor a nuestra patria. Sin duda la amó mejor que muchos patriotas de verdad. Sí, que muchos patriotas virtuales que están en Twitter vamos rechazo. Frente a la guerra, Recabarren fue fiel al internacionalismo proletario. En 1916 viaja a Argentina, donde funda el periódico La Internacional. Desde sus columnas se escribe contra la guerra para todo el continente. No conozco el contexto argentino, pero debe haber sido importante, que podía escribir hacia el continente, ¿no? Claro, que pudiera escribir algo hacia el continente era como bacán, pues. Mientras Recabarren está en Argentina, adivina lo que pasa, compadre. 1917, octubre. Revolución bolchevique, compañero. Claro, un gran acontecimiento estremeció el mundo. Los trabajadores se toman el poder en Rusia. Ha triunfado la revolución dirigida por Lenin. Este acontecimiento viene a cambiar la historia de los trabajadores chilenos. ¿Sabes que hubieron marchas a favor de la revolución bolchevique? ¿Acá en Chile? Sí. ¿En serio? Bueno, basado, pues. ¿Sí o no? Muy basado.
Dice que en las minas, más encima leen la Claro, noticia, están como todos lean las pendientes de lo que noticias. pasa en Rusia. Puta, pero y lamentablemente a raíz de eso como que empezaría como una campaña, no sé, tipo del terror. Porque si triunfó la revolución de los trabajadores en Rusia, ¿dónde más podría triunfar, pues, bueno? Exacto, así funciona el imperialismo. Exacto. A partir de 1918, como dice usted, se agudiza la lucha de clase. Muy Porque bien. comienza una represión brutal contra los movimientos de trabajadores, contra los obreros. Cada Claro. vez se hicieron más violentas y de parte del gobierno contribuyen a unir esas represiones violentas contribuyen a unir más a los trabajadores. Claro. Regabarren llama a unir mucho más a los trabajadores, que es el momento de la unidad. Y desde Argentina, Desde Argentina, claro. sí, Perdón, compañero, ¿puedo citar una frase que dice por supuesto. Recabarren desde Argentina cuando triunfa la Revolución de Octubre? Sí, Belén. Ya, dice así. El sueño, la utopía de esos locos llamados socialistas pasa a ser hoy no solo una realidad, sino que la fuente de todo progreso y felicidad humana. Esto era lo más temido por la clase capitalista de Rusia y de todas las partes. Doy, sin vacilar, mi voto de adhesión a los maximalistas rusos que inician el camino de la paz y de la abolición del régimen burgués, capitalista y bárbaro. Quien no apoya esta causa sostendrá el régimen capitalista con todos sus horrores. Basado. Oh, sí, increíble. Tenía Increíble. un análisis de la situación majestuoso, don Reca. Sí, bueno. Llevaba ya años metido en la política, o sea, 1917 ya llevaba ¿cuánto? Sí, Más de pero hay 17 gente años. que lleva toda su vida en política y Sí, análisis pues. callan, pero. No análisis Sí. de Politigram, análisis de verdad. Ah, sí, el dólar llega a lucas a veces. Claro, el dólar va a llegar a Luca. Bueno, continuemos entonces, que se está alargando mucho. Recabarren comprende que la mancomunal había jugado un gran papel, pero que no había logrado convertirse en una organización de carácter nacional. La mancomunal correspondía a otra época que ya el proletariado había superado. Era necesario entonces buscar otra forma de organización para que garantizara la unidad de todos los trabajadores. Don Reca decide transformar la federación, la Gran Federación Obrera, en la organización de clase de tipo nacional. Bajo la orientación, las masas, especialmente el salitre, del carbón y Magallanes, empiezan a empujar la Gran Federación Obrera por este nuevo camino. Básicamente, ¿cómo se dice? Como que la extendió. Sí, se podría decir que la extendió. Bueno, a través de ella se despliega una actividad asombrosa. Su labor de propaganda y agitación es inmensa. A cada industria, a cada sitio de trabajo, a cada lugar donde hay trabajadores llega su palabra. La palabra de unidad. Encima de un cajón, de una piedra, bajo el sol de la pampa o en el fondo de la mina, Recabarren dice al obrero: es necesario que los trabajadores, sin ninguna distinción, nos unamos en una sola organización. Hagamos de la Gran Federación Obrera la organización que necesitamos. En enero de 1919, Recabarren inaugura el primer Congreso Regional, con secciones en todas las provincias. Instigado por el imperialismo, el gobierno desencadenaba una feroz represión. En Iquique destruyen la imprenta del Despertar y flagelan a La Ferte y a Luis Cruz. Oh, disculpen, no. ¿Qué flagelan? Flagelan es como... Creo que es lo que le hicieron a... Ah, le sacaron la cresta. Sí, pues, lo que le hicieron a Jesucristo cuando fue condenado a muerte. Pues. Es verdad. Bueno, le sacan la cresta a La Ferte y a Luis Cruz. En Puerto Natales masacran a los obreros. Y en Antofagasta secuestran a Recabarren y lo relegan a Lautaro. Ah, sí, pues, bueno. Es cierto eso. Sí, la represión se hizo más violenta todavía. Pero el movimiento obrero no retrocedió. Continúan los preparativos del Congreso de la Foch. Ya hay 60 secciones organizadas. En el peso de la represión cae sobre los fochistas. Aumentan el paro forzoso y la cesantía. Paralizan nuevas oficinas. Las calles de los puertos y ciudades se llenan de cesantes. Una sorda era de protesta se extiende por... ¿Se escuchan los perros o no? No, ¿No? no. Pucha, sorry. Que mi perro no se calla. Perdón, gente, por la bulla. O por interrumpirme. Desde nomás. En Mejillones, ya bueno, está la embarrada en todo Chile ya. Se pasan los trenes. Se quiebra la vía
ferroviaria. Claro. Está todo Chile en huelga básicamente. Estaba la cagá. Recabarren sigue su campaña de preparación del Congreso en medio. Qué pesada, Dios mío. Ya, oye, sé ¿Se que escuchó paremos ahí o acá. no? Paremos acá y mejor anda a decirle algo porque si no te va a estar molestando mucho. ¿Pero se escucha o no? Un poquito. Ya, no importa, mínimo para que se vea natural, pues. Que somos humanos, no robots. Dale. Yo, gente, Bueno. quería editar acá, pero acá mi compañero no quiere. Sí, tampoco tan perfecto. ¿Cómo Después se yo dice? quedo como el Perfectito. macaco que edita toda la noche. No importa. Bueno. ¿Por qué? Espera, dame un segundo, ahora sí corto. ¡Maldito seas, Estado de Israel! Perdón por la bulla, pero Ahora seguimos, perdónennos. sí, por favor. mentira, No seguimos, somos- tenéis que- Mentira, seguimos. Perdónennos, que no. Son cosas que pasan. somos humanos. Exacto. Bueno, como sigue diciendo que estaba la cagada en Chile con represión totalmente violenta, Recabarren es elegido presidente del Congreso Regional Ya. y obtiene el triunfo definitivo. La Federación Obrera pasa a llamarse simplemente Federación Obrera. O sea, perdón, la Gran Federación Obrera solo se llama Eso. Federación Obrera. Claro. Y se convierte en una verdadera organización que lucha. La FOCH es la primera central que crea a los trabajadores chilenos bajo la dirección de Recabarren. En su declaración de principios dice, entre otras cosas, conquistar la libertad efectiva, económica, moral y política y social de la clase trabajadora, obreros y empleados de ambos sexos. Oye, sigue la cuestión, compadre. Le clausuran los periódicos. Bueno, no es novedad. Al que pilla de ahí, al fochista que pillan, fochista que le sacan la Oh, cresta. qué su madre. Sí, mira, por ejemplo, las cárceles se llenan de patriotas. No, de verdaderos patriotas. De patriotas de la época. De verdad. Po. Ah, no, porque igual los patriotas de esa época son los que defienden a los ingleses, pues los salidreros. Claro. Así que se llenan de trabajadores, voy a decir mejor. Ya. Se llenan de obreros. En Santiago asaltan el local de la FOCH y de la Federación de Estudiantes. El local de la imprenta de la FOCH son incendiados y los obreros masacrados. Oh. Corre el año 1920 y el estado de sitio en todo el país. En todo el país. En todo el país. Imagínate la cagadita que estaba. Para que den Sí. esta excepción así en todo el país. Brigio, pues. Chicos, ahora estaba solamente en la Araucanía de momento. En el Claro. Gualmapu, perdón. En el Gualmapu. No se dice macrozona sur, compañero. No se Me me ponga faltó facho. decir eso, no tenía que ser. No se me ponga facho. Bueno, los sectores más desarrollados del pueblo proclaman la candidatura presidencial de Recabarren. ¿Usted sabe cuántos votos sacó Recabarren en esa elección? Si no me equivoco, creo que es cerca de 600 algo. Pero para la época es mucho. Hay que destacar eso. Para la época es mucho. ¿Tú dices? Sí. Déjame buscar al tiro elección presidencial de No, 1920. de hecho sacó 1%, si no me equivoco. Bueno, hay que entender igual que estaba compitiendo con Luis Barros Borgoño y con Arturo Alessandri Palma. O sea, igual era gente con plata, pues, pero Claro, pero más Al fin y encima al cabo- compraban votos. sí, pues, compraban votos. Cohecho, pues, bueno. Ya, y aquí hay otra escena igual a la de Tocopilla cuando tomaron preso a Don Reca, que en 1921 se lo llevaron preso por reclamar en esa candidatura de que hubo cohecho. Claro. Bueno, y con el objeto de procesarlo, la consigna de libertemos a Recabarren prende como una llama entre los trabajadores. Se intenta tomar la cárcel por asalto en una acción aislada y espontánea. Pero Don Reca se vuelve a oponer. Dice, la verdadera lucha, les dice desde las puertas de la cárcel, es la lucha de masa, la lucha organizada. Ahora más que nunca es necesario fortalecer la Federación Obrera de Chile. En octubre obtiene su libertad, pero gracias a la movilización de los trabajadores.
no alguna toma o algo. Claro. Aunque una nueva matanza estremece el corazón de Chile, miles de obreros son asesinados en San Gregorio. La sangre de los trabajadores sigue regando el suelo de la patria. Lo único callampa todo eso, compadre. Pero es increíble la organización de los trabajadores. Totalmente, man. Porque adivina qué organizan también. Un hospital de sangre para ayudar a los heridos. Imagínate. No sé si el Estado nos habrá llenado los hospitales o algo, pero tuvieron que crear un hospital de sangre en solidaridad a los obreros. Sí, a los heridos. Claro. Bueno, Teresa Flores, su compañera de lucha y esposa, realiza una labor infatigable atendiendo a los heridos. Teñida de la sangre más pura de la patria, la bandera de la Foch se mantiene desplegada a lo largo de Chile. Los trabajadores... Oiga, espérate, tengo que ver la bandera de la Foch. Compadre, me apareció un restaurante. Ya, pero weón. Foch. Bandera. A buscar Federación Obrera de Chile. Me aparece. Bandera de la Foch desde 1986 en dictadura. No tiene... No me aparece la bandera. No sé, pues, no tienen. Estoy probando, Pero si ahí dice, pues yo no... Dice, teñida con la sangre más pura, la bandera de la Foch se mantiene desplegada a lo largo de Chile. A lo mejor, bueno, se perdió con el tiempo, pues, con a ver una foto. Ya, pero no importa, debe haber sido como la de la CUT nomás, no me voy a hacer emoción. Claro. Bueno, Recabarren llega al Congreso en 1921. Es diputado. Es elegido diputado. Sí. Y pronuncia su primer discurso en el Parlamento. Hermano, este es de mis favoritos de Recabarren, mi cita favorita. ¿Qué momento? Dice, ningún capitalista podría tampoco criticar nuestros sentimientos internacionalistas, porque no hay nada más internacionalista que el capital. El capital no tiene patria, no tiene bandera. Para él no hay más patria que la libra esterlina. Es la raja esa cita, compadre. Basado. Sí. Bueno, voy a hablar un espacio de la vida de Recabarren como diputado. Fue perseguido políticamente de forma aberrante. Cada cosa que decía Recabarren se sacaba de contexto en los diarios con el fin de poner a los obreros en contra de Luis Emilio. Hubieron manifestaciones incluso de los mismos trabajadores que pedían el desafuero de Recabarren, pero también habían manifestaciones a favor de Recabarren, así que también estaba la cagada en Santiago por Recabarren. Como una especie de polarización por Recabarren. Sí, algo así. Bueno, antes de continuar, ¿te parece el Partido Comunista? La fundación del Partido Comunista, sí. Bueno, este tema es muy importante porque digamos que es como, no sé si considerarlo como bueno, sí, no sé qué dice usted, compañero, una de las cosas más importantes que hizo Don Reca en su vida, fundar el Partido Comunista. A finales del año 1920 tiene lugar el tercer congreso del Partido Obrero Socialista, que discute sobre la adhesión del partido a la Internacional Comunista, lo cual exigía el cumplimiento de las 21 condiciones aprobadas en el segundo congreso de la Comintern, celebrado en Petrogrado entre julio y agosto de ese mismo año. Bueno, tras la discusión de estas 21 condiciones en todas las secciones del Partido Obrero Socialista durante el año 1921, los días 1 y 2 de enero de 1922 tiene lugar el cuarto congreso del Partido Obrero Socialista. Y allí se aprueba una nueva declaración de principios, pero ahora a nombre del Partido Comunista de Chile, sección chilena de la Internacional Comunista. Esta declaración de principios se puede ver con claridad la separación de las concepciones socialdemócratas que tenían y la adopción de los conceptos del leninismo. Para finalizar, el recién creado Partido Comunista de Chile fue aceptado en la Tercera Internacional solo en calidad de partido simpatizante, manteniéndose en esa condición hasta el año 1922. Tiene un origen interesante. Pero no caché, ¿había gente que se oponía a llamarle Partido Comunista o no? La verdad no tengo esa información ahora, pero yo creo que sí, bueno. O sea, porque siempre hay un comediante.
Siempre hay un weón que dice, pero ¿cómo la voy a poner Partido Comunista? Pero ¿cómo? Si Obrero Socialista está bien, pues si no nos van a llevar detenidos porque digo comunista. ¿Cachai? Entonces, lo más probable es que sí tuvo que haber existido gente que se haya opuesto. Pero, bueno, así fue el origen de uno de los partidos, si no me equivoco, uno de los más grandes que tiene el país actualmente. No sé cuál es el que tiene más militantes actual. Lamentablemente el PDG es el que tiene más militantes, hermano. No quiero hablar de ese partido porque me da náusea. Sigamos. Una locatón. Es el segundo más grande del Partido Comunista. Ya, pero que venga París y pues, bueno, que venga. Bueno, y la destacar, el Partido Comunista de Chile, el más antiguo de Latinoamérica y uno de los más antiguos del mundo. Eso sí, muy buen dato, bueno. Gracias. También destacar que el Recabarren fue partícipe de la fundación del Partido Comunista Argentino y de la fundación del Partido Comunista Uruguayo. O sea, donde andaba en Reca pasaban cosas importantes, bueno. Sí, creo que está la firma en ¿cómo se dice? En el acta. Sí, en el acta del Partido Comunista Argentino está la firma de Don Reca. Qué grande, bueno. Dejando huella. Sí, dejando huella. Impresionante. Hay que sacarle pica a los argentinos con... Sí, pues cacha, tu partido tiene firma en chileno, ¿va? ¿De qué te sirven dos mundiales, weón? Bueno, en adivina dónde aterriza en noviembre de 1992 Don Recabarren. ¿Dónde más que en la madre Rusia, pues? Por supuesto, aterriza en Moscú, invitado a un segundo Congreso Internacional de Sindicatos. Pero aquí vaya a flipar. Voy a flipar, ¿por qué? Sí. Hay información de que al aterrizar en Moscú, según el historiador Vasily, no me sé el apellido, pero se lo voy a colocar después en... Ya, es que es un nombre ruso, así que como sí. Medio rancio. Bueno, Vasily, el nombre sí, dice que Recabarren conversó con el mismísimo Lenin. ¿Don Vladimir Lenin? Sí, con el mismísimo Lenin. Oh, ¿qué se habrán dicho? No sé si habrá hablado ruso Recabarren, pero... Salí a carretear con 10 y volví con 20 lucas, ¿qué te parece? No, pero impresionante. Con total, yo creo que Lenin hubiera tenido el mismo aura que Jesucristo. Que exacto, como así. Weón, aguante Lenin, qué weá. Sí. Oye, pero si él es puede ser la figura más importante del siglo XX, Lenin, o Stalin, o Hitler. No, Hitler claro. No, que sí, concha madre. Cállate. Pues es que la revolución bolchevique como que marcó un antes y un después en el mundo. Afectó a todo el mundo, pues claro. Sí, pues. Bueno, voy a continuar. Recabarren visita Rusia no solamente de observador, sino de analista. Claro. Porque, como dijo el compañero, la campaña del terror, existía un temor en los obreros debido a la prensa burguesa que acusaba a la madre Rusia de estar matando de hambre a los trabajadores. Que existía hasta el día de hoy se dice, un fusilamiento a cualquier opositor al régimen y que se morían de hambre los trabajadores en Rusia. Y que el socialismo no funciona, pues claramente. Claro. El socialismo no funciona, han matado a 100 millones de personas, ¿eh? ¿Y el capitalismo cuánto ha matado? No, prefiero no decir. No, solamente saca gente de la pobreza, el capitalismo feliz. Claro. El mercado se revuela solo. También. Bueno, Don Reca viaja de congreso en congreso. Queda fascinado con la infraestructura donde se realiza el segundo Congreso Internacional de Sindicatos. Escucha a Trotsky en vivo, escucha a Lenin en vivo. ¿A Trotsky? Sí. Prefiero no dar comentarios. Picota, ¿eh? Picota, tenés que ser. Picotita, picota, un chiste de mal gusto para los trotskistas. Perdón. Pero igual bueno. que lo chupo. Bueno, soy degenerado aquí. Sí, que siga. Bueno, esa fue más que nada la aventura de Recabarren en Rusia. Pero queda fascinado con la Unión Soviética. Claro, primer año, imagínate. Llega a Chile a hablar de la Unión Soviética. Dice, organicemos ya, voy a hablar de la Unión Soviética. Así, ¿a dónde iba a hablar de la Unión Soviética? Muy bien, pues. Era como el curadito que tenía una buena historia así, y siempre se la repetía así. Oye, yo fui a la Unión Soviética, güey. ¿Y sí? ¿Sabéis qué? La gente no muere de hambre. Te conté que fui a la Unión Soviética, así todo.
Se ha contado Y la historia como 40 veces. Claro, Y no. y no aburría, pues, weón. Era impresionante. No, pero quedó fascinadísimo con la Unión Soviética, eso sí. Tiene varios textos sobre la Unión Soviética, de hecho. Ya vamos finalizando, nos estamos acercando a... Estamos acercando ya, ¿Mm? nos estamos acercando ya a los últimos años de Don Rica. Ah, sí, pues, y volvió y era diputado todavía, porque era que terminó en 1924 la... 1924, exactamente el 15 de mayo de 1924. Pero tuvo una batalla intensa, literalmente era yo solo contra el mundo. Era un diputado, dos diputados socialistas, que era Luis Cruz Sí, y Luis Emilio, contra 117 diputados de otro burgueses, sector. po. Sí, y habían dos radicales que estaban más acercados a Recabarren, también sufrieron un... persecución política. Sí, total, hermano, sacan todo lo que decían de contexto. Bueno, lo mismo que pasa ahora. Un frente Era amplista dice algo y lo tratan de Y leninista, fueron... po, weón. Sí, pues, weón. Más, ¿sabéis lo que pasaba también? Que eran acusados de antipatriotas los cuatro, sí. Oh, puta, weón. Supuestamente Luis Cruz por Sorrego Nortino, ya que ponte que ahí recién estaba la... No quiero que sean estos racistas, pero era raza peruana todavía ahí, pues sí, había pasado hace poco la... Lo de la guerra del Pacífico. Sí, la anexión de esos De esos territorios, pues, así que eran Sí. casi todos los nortinos como peruanos, se podría decir. Claro. Así que tenía rasgos peruanos Luis Luis Cruz, Cruz. pues, así que era acusado de ser un espía peruano que venía a recuperar los Pero territorios. que chucha, weón. La estupidez para grande, weón. Eran acusados de sediciosos, de antipatriota y agitadores de clase, que venían a destruir Chile. Nos van a destruir el Chile, weón. ¿Cuántas veces he escuchado eso, weón? El Chile perfecto que tenían ellos. Claro. Donde el trabajador trabajaba los 7 días a la semana, 14 horas y no tenía descanso. Ese era el Claro, Chile y perfecto. el Chile de que tenía... ¿Hace cuánto se iba a poner la ley de la CIA? ¿Hace 6 años recién? En 1914, pues, weón. Mm, Claro. 10 Sí. años con cueva, pues, weón. sí. Oh, que callampa, son más... Siempre el mismo discurso, además se lo saben Sí. de película. Weón tiene ya ¿cuántos años? Más de 100 años de historia ese discurso del terror, weón. Quieren destruir Chile. Quieren destruir Chile, vamos a hacer... Bueno, en ese tiempo no se decía vamos a ser como Cuba, pero después... Ya, weón, vamos a hacer como la Unión Soviética. vamos a ser como Venezuela, concha su madre, weón. Fascistas culiados. Ya, sí, weón, que me está dando rollo. Ya. Bueno, en 1924 Recabarren asiste al Congreso de la UECH. Ya. Fiel a su pensamiento de los trabajadores, tanto obreros como empleados, deben tener solo una central. Una sola central, los empleados y los obreros, porque antes había como una fracción, como los empleados no tenían conciencia de clase como los obreros, Claro. no existía, y Recabarren, los planteamientos de Recabarren siempre fueron desestimados. Mm, Después se fueron pasando así los empleados, así que no hay Claro. drama. Bueno, y te doy el pase para el último año de Recabarren, su último momento. bueno. Para hacer una pequeña introducción, porque creo que esta es como una de las... Por lo menos para mí una de las partes más tristes de la historia de vida de Don Luis, pues, weón, porque prácticamente, bueno, como mencionó mi compañero, ya había salido de diputado. No recuerdo si se había postulado de nuevo o no para diputado. Perdió. Perdió, claro. Bueno, ahí un golpe duro a su persona. Entonces, bueno, como siempre, o sea, Don Luis empieza a hacer la gira, que este hombre no se cansaba de dar gira, de dar discursos, era como a todo terreno, bueno. Entonces, era serio el hombre. Bueno, aquí en el documento que tengo que se llama Los últimos días de la muerte de Recabarren, que el documento, perdón, se llama Historia del comunismo en Chile, la era de Recabarren, que es de Sergio Grestoso. Se menciona varias cosas importantes dentro de lo que fue el último periodo de vida de Don Rica, que creo que es digno de comentar. Bueno, en agosto de 1924 Don Rica lamentablemente trata de suicidarse. No sabemos de qué forma, la verdad, no tengo información de cómo se trató de suicidar, pero dejó una carta. O sea, se conoce solamente un párrafo de la carta que dejó en agosto del 24 y se la voy a leer.
que la verdad es bien triste. Dice: el espíritu mío ha tendido siempre a concepciones muy elevadas de lo que debería ser la vida. Nunca encontré en el camino de mi existencia los elementos inmediatos para alcanzar la realización de este anhelo. Y al llegar a esta edad avanzada de mi existencia, siempre convulsionado por una multitud de acontecimientos, de hechos, de accidentes, de incidentes, que en la mayor parte de los casos han amargado mi vida y dolorido mi existencia, alcanzando solo en suma de más dolores que anhelos realizados. Mis sinsabores que actos agradables. ¿Para qué sirve esta parte de la vida? Es decir, ¿para qué sirve? Para mí, ¿qué sirve después de haberla vivido un largo periodo humano, 48 años, durante los cuales he luchado por alcanzar la satisfacción de los apetitos de mi naturaleza, sin conseguirlo? Llego a este momento, no diré cansado, pues creo no haberme cansado todavía, pero llego como expreso aquí sin sentirme con voluntad para continuar buscando lo que hasta la fecha no he encontrado. Por eso me voy a vivir la vida eterna por el camino más fácil. Bueno, sin lugar a dudas, esto demuestra que Don Reca estaba pasando por una crisis existencial y una fuerte decepción y depresión igual, por haber dedicado tantos años de su vida a las luchas sociales, a tratar de conseguir cosas para los trabajadores, y que a lo mejor él sentía que no se había logrado. Era penca, para cualquier persona que siente que haciendo las cosas durante años no ha conseguido nada. Obviamente te deja eso, una crisis existencial, una fuerte depresión. Bueno, lamentablemente a finales de ese año, hay que mencionar que hizo una gira por el sur antes de su muerte. Pero aquí, según uno de sus compañeros, dice que, lo voy a citar, que explica más o menos como el hecho de cómo él veía a Recabarren. Dice: fue el cansancio y el desengaño, la desilusión le roía las entrañas. Publicaba por ese tiempo su diario Justicia, y yo lo veía continuamente en la imprenta. Se le notaba triste, poco comunicativo. Cuando hablaba era para quejarse del espantoso derrumbe de las organizaciones obreras a quienes él tenía un cariño de padre. Las masas demostraban una apatía inconmovible. Los dirigentes se rendían al halago de algún mísero puesto público, cuando no por servilismo químicamente puro o por miedo. Cada golpe lo recibía Recabarren en pleno pecho, y al último no pudo resistir más. La bala que puso fin a sus días puede decirse que la dispararon los traidores y los renegados. Sobre ellos recae la sangre de nuestro gran líder obrero. Bueno, sin lugar a dudas, creo que lo que menciona acá la persona, que no hay mucha diferencia con la actualidad, ¿no? Que la gente del PC se rinda ante un puesto público fácilmente, bueno. O sea, no hay mucha diferencia con la actualidad. Bueno, Don Luis se termina suicidando exactamente el día 19 de diciembre del año 1924, con un arma que había comprado en su gira a Europa, un arma automática. Pero creo que me da pena, en serio, me da pena, porque hablo de una persona que luchó demasiados años por la justicia social de los trabajadores, obreros, campesinos, y que lamentablemente haya terminado en un suicidio por no conseguir sus cosas. Creo que da pena, da de verdad mucha pena. Y por eso mismo, cabros, si tienen algún problema, si se sienten mal anímicamente, de verdad busquen ayuda, porque no es bonito, dejarse tanto tiempo con problemas y estar callados. De verdad, si tienen problemas, busquen ayuda, porque sinceramente todas estas cosas se pueden evitar fácilmente. El viernes 19 de diciembre de ese año, Recabarren se suicidó de varios tiros de su revólver automático en la sien. También se comenta que habían dudas de su suicidio. Habían muchos trabajadores de las minas que amenazaron con hacer volar la oficina si se confirmaba que había sido un asesinato político, pero después se había confirmado que había sido un suicidio y que simplemente se había cansado de la vida. No sé si quiere decir algo más, compañero, porque ya me dio penita hablar de los últimos días de Recabarren. 80.000 personas en el funeral. Claro, si me puede hablar un poco del funeral, por favor. Que obviamente hay imágenes en video de lo que fue su funeral, muy masivo. Le vamos a dejar las imágenes para que lo vean. Sí, la noticia fue fatal, sorprendió a todo Chile. A todos, hasta los burgueses, compañeros. Quizás celebraron, pero fue sorpresiva.
fue totalmente sorpresivo porque, pucha, como cualquiera, pues, weón, es como impactante la noticia, sobre todo si es un suicidio, pues, weón, que es sorprendente nomás, pues, weón. Oh, Pero lo, bueno. lo más triste es que venía como comentando a todos que se iba a suicidar antes. Claro, como que iba tirando indirecta a sus compañeros de que algo iba a pasar, pero como digo, estas cosas son evitables, entonces lamentablemente nadie se dio cuenta y terminó ocurriendo el desenlace más trágico que le puede pasar a una persona con este tipo de penas en el alma. Como decía que iba tirando en directas, por ejemplo, una vez dijo: cuando me sienta trastornado, cuando vea mi potencial intelectual en caída, me pego un tiro. O le decía a Teresa Flores que si él moría, que regalara sus cosas al Partido Comunista. O sea, como que venía vaticinando que algo le podía pasar, weón. Claro, debe haber estado terrible para estar. Ah, y Juan Chacón y la Fer dicen que Recabarren envejeció en los últimos 2 años más que en toda su vida, básicamente. Sí. Se veía para la corneta en el estado que estaba. Tenía 48 años, mencioné, entonces, y en la foto, probablemente en la foto que va a aparecer en la portada del capítulo, se va a ver al Recabarren más joven y al Recabarren más viejo. O sea, parecieran que fueran no sé cuántos, muchísimos años que tuviera encima, y lamentablemente solo tenía 48, era muy joven y envejeció demasiado. Si querés te puedo narrar el funeral. Sí, por favor, como para ya ir finalizando. Bueno, en el 21 de diciembre, precisamente en el muy simbólico aniversario de la matanza de a Santa María de Iquique, se verificaron en Santiago los funerales, congregando una multitud de casi 100.000 manifestantes, según la FED la más numerosa de la que tuviese recuerdo hasta ese momento. Era una ola enorme, una masa de gente con pocas ocasiones se ha visto, la que se puso en movimiento para conducir al cementerio los restos del malogrado líder comunista. Testimonio confirmado visualmente por un registro cinematográfico que aún se conserva, del cual le íbamos a dejar el link en la descripción. Sí, va a estar en la descripción. Sí. Ya en el cementerio, más de 60 oradores de Santiago y provincia hablaron durante horas, entre sollozos desde 6 tribunas distintas. Manifestaciones análogas se repitieron durante los días siguientes desde Tacna hasta Punta Arenas. 3 días después de los funerales, una columna de justicia titulada "Hay que empezar". Bueno, para que vea, y el legado de Recabarren no quedó ahí, pues siempre hubieron banderas, se citó durante mucho tiempo. Totalmente. Ahora está más desaparecido la imagen de Recabarren entre los trabajadores. Son 100 años, no te lo pasan en ningún lado, pues en el colegio, nada. Básicamente, no, de hecho, no. ¿A ti te lo pasaron en el colegio, don Reca? No, para conocerlo tenéis que ser marxista o comunista, como que queráis. Sí, yo por lo menos como lisiano nunca me mencionaron la figura de don Luis Emilio. Así que mal ahí por el sistema educativo chileno, pues, que vale callampa. Claro, y no estuvo solamente como comunista, sino como dirigente de los trabajadores. Como dirigente, como figura política del siglo XX, bueno. Como periodista, de hecho, sí. También. Bueno, se merece una estatua. Sí, o sea, tiene en Valparaíso, creo. Pero una estatua así que digan, que vean todo así, en un lugar importante. Como la de Allende, ¿o no? Sí, algo así, bueno. Bueno, y esa fue la vida del apóstol de don Rex, del gran don Luis Emilio Recabarren. Bueno, sí. Ya estamos finalizando ya, compañero. ¿Quiere decir algo antes de despedir? No, que muchas gracias si te quedaste hasta acá, compadre. Un abrazo y un beso. Sí, puta, como les dijimos, costó caleta sacar este capítulo, pero es porque, pucha, don Luis Emilio tiene una historia bastante interesante. Pero bueno, ya salió y estamos felices y espero que de verdad, si se quedaron hasta acá, de verdad, gracias cabros, gracias por escuchar a estos dos weones hablando del weón más basado, de uno de los weones más basados que tenía este país. ¿Algo más que decir, compañero? No, solo eso. Dale. Y bueno, les recuerdo que la historia es nuestra. Sí. Estudien. Estudien, por favor. No, y no dejen de estudiar, tienen que estar listos.
el pueblo más poderoso es el pueblo instruido. Así es. Bueno, ahora sí, que me interrumpiste, weón. Espérate. Sí, perdóname. Pero necesitaba citar a Gramsci también. Porque también lo dijo. Instruyanse porque necesitamos toda nuestra inteligencia. Conmuévanse porque necesitamos todo nuestro entusiasmo. Organícense porque necesitamos toda nuestra fuerza. Dale. Hay un poco de recabarren en Gramsci, tenéis que decir. Sí, a lo mejor lo conoció. Guiño, guiño. Salieron a carretear juntos. Claro. Ya. Eso ha sido todo un capítulo de hoy, cabros. De verdad, les volvemos a agradecer por haber escuchado. Y les recuerdo que la historia es nuestra. Y la hacen los pueblos.